Hola chicos, hoy vamos a ver la función coseno. Al igual que la función seno, vamos a utilizar la circunferencia trigonométrica, ¿sí? De radio 1. Vamos a marcar el segmento coseno, que esto ya lo vimos en otros videos. El segmento coseno aparece siempre sobre el eje X. Marcamos un ángulo, por ejemplo, de 50 grados y ahí podemos trazar la vertical, que sería el segmento seno, y de ahí trazamos hasta el 0 el segmento coseno. Lo que vamos a hacer, al igual que hicimos con la función seno, vamos a ir trasladando todos los segmentos en cada ángulo hasta completar la circunferencia. Cuando empezamos por el 0, ya vamos a tener un punto crítico, porque ahí, como todavía no se abrió el ángulo y es sobre el eje X, el coseno va a medir 1. Va a ser el máximo valor que va a medir, porque la circunferencia es de radio 1. Una vez que empezamos a avanzar en el ángulo, por ejemplo el ángulo de 50 grados va a ir disminuyendo, como ven acá, ¿sí? Bueno, lo vamos a ir trasladando, lo podemos trasladar con el compás o simplemente con la regla, ¿sí? Lo vamos a trasladar como hice yo acá. Esto es una muestra, no lo vamos a hacer todos porque llevaría mucho tiempo. Cuando llega a 90 grados el ángulo, fíjense que es como que fue disminuyendo hasta que se hace 0, ¿sí? Por eso en pi sobre 2, que es 90 grados, encontramos la primera raíz del coseno. Y después, cuando empiezo a ir para los ángulos de 120, 150, el coseno empieza a avanzar hasta llegar a menos 1. Y ahí encontramos el mínimo en pi, que es 180 grados. Seguimos avanzando por el tercer cuadrante y ahí va a empezar a disminuir, hasta que se hace 0 en el 270 grados, que es 3 pi sobre 2. Nuevamente seguimos avanzando por el cuarto cuadrante y ahí vamos a ver que ahora se hace positivo porque vuelve al eje X positivo, porque en el segundo y tercero sabemos que el coseno es negativo. Va a ir avanzando hasta llegar nuevamente a 1, al máximo, en 2pi, completando toda la circunferencia. Al igual que la función seno, esta es una función que se repite infinitamente porque yo con el ángulo puedo seguir describiendo circunferencias 360, 720 y así, ¿sí? Y lo mismo para el lado negativo, puedo ir describiendo también para aquel lado. Pero nosotros lo vamos a investigar esto, digamos, vamos a analizar solamente en un periodo. Veamos cómo analizamos. A ver, a diferencia de la función seno, no arranca el periodo en una raíz, sino en un máximo. Termina en un máximo. En la mitad entre los dos máximos va a tener el mínimo y en la primera mitad entre el primer máximo y el mínimo va a tener la raíz y en la segunda mitad entre el mínimo y el segundo máximo va a tener la segunda raíz, ¿sí? Bueno, entonces va a tener el dominio, van a ser en realidad todos los reales, pero donde vamos a analizar va a ser en un periodo entre 0 y 2pi, o sea el periodo es de 2pi y el dominio en el periodo va a ser entre 0 y 2pi. Bien, la imagen, como no va a salir de la circunferencia, va a ser entre menos 1 y 1. El conjunto de ceros va a tener solamente dos raíces, a diferencia de la función seno que tenía 3. Va a ser pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. El conjunto de positividad, a diferencia de la función seno, va a tener dos partes, entre 0 y pi sobre 2 y va a tener otro entre 3 pi sobre 2 y 2 pi. Por último, el conjunto de negatividad va a ser uno solo entre las dos raíces, entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. El máximo va a tener dos máximos. Recuerden que la función seno tenía 1. Va a tener en el 0 y también en 2pi, cuando completó toda la circunferencia, ¿sí? Y el mínimo va a ser uno solo en la mitad en pi. Bien, bueno. Vamos a empezar a agregarle variaciones como hicimos con la función seno. Va a pasar lo mismo. Nosotros acá tenemos una función que es la violeta, que es la función original, ¿sí? Si nosotros agregamos un número acá multiplicando, el que llamamos amplitud, va a pasar lo mismo que en la función seno. Lo que va a hacer es, se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo hasta ese valor, hasta menos 2 y hasta 2. ¿Ven? Que sería la función roja que aparece acá. ¿Qué va a cambiar? Igual que en la función seno, solamente la imagen, que va a ir entre menos 2 y 2. Y el máximo va a ser 1, 0, 2 y el otro 2pi, 2.
y el mínimo pi con menos 2. Es lo único que va a variar. Si pongo un medio acá adelante, me la va a achicar, me la va a comprimir. Es la función rosa que vemos acá, entonces va a llegar hasta un medio y hasta menos un medio, ¿sí? Y si ponemos un valor negativo, como acá el menos 1, lo que va a hacer es me la va a invertir. Es decir, va a ser la celeste, que va a tener en lugar de 2 máximos y un mínimo, al darse vuelta va a tener 2 mínimos y un máximo. Es lo único que tengo que tener en consideración si tengo una amplitud negativa. Si fuera menos 2, lo mismo. Va a ir por acá, las raíces se van a mantener y va a describir este recorrido, ¿sí? Y lo único que va a cambiar va a ser que va a tener 2 mínimos y un máximo. Bueno, vamos a la siguiente variación, que es la pulsación. La pulsación es el número que multiplica el ángulo y acá también vamos a tener lo mismo exactamente que lo que pasaba en el seno. Una función que tenía un periodo de 2pi va a pasar a tener un periodo mayor o un periodo más acortado, ¿sí? Por ejemplo, la original acá, la que nosotros venimos trabajando, es la coseno de x solo, es esta la violeta. Ahora, veamos qué pasa si nosotros le ponemos una pulsación de 2. El periodo, la fórmula es la misma. Para cuando hay pulsaciones, 2pi sobre b, lo mismo. Con lo cual pasa a ser pi. Quiere decir que se acortó, que todo el recorrido que hacía la violeta en 2pi, ahora lo va a hacer en un solo pi, que es la rosa que aparece acá. Con lo cual, para averiguar los puntos intermedios, bueno, voy a tener que dividir entre 0 y pi, voy a encontrar acá la mitad, que va a ser el mínimo, y entre las mitades van a estar las raíces. ¿Qué pasa si pongo un medio como pulsación? Al dividir por un medio se me va a 4pi. Quiere decir que se va a estirar. Es decir, va a seguir arrancando de 0, pero, que es la roja que aparece acá, se va a ir hasta 4pi. Quiere decir que en la mitad, en 2pi, va a tener el mínimo, y en las primeras mitades, en la primera mitad y en la segunda mitad, va a tener las raíces, ¿sí? En pi y en 3pi. Bueno, es igual que en la función seno, nada más que el esquema es diferente, pero la forma de resolución es la misma. Vamos a la tercera variación que ya conocimos también con la función seno, que es el ángulo de fase, que es un ángulo que aparece sumando acá o restando. La original, la común, la que no tiene ángulo desplazado, es la violeta, ¿sí? Ya la dibujé. Bueno, ¿qué pasa si aparece algo sumando acá? Bueno, al sumar, como yo tengo que igualar a 0, despejo, pasa restando, quiere decir que va a arrancar atrás. Me la va a ir moviendo. En este caso me la va a mover para atrás. Va a arrancar en menos pi sobre 2. Con lo cual va también a llegar antes que la otra, ¿sí? Que sería en este caso la roja. Arranca antes y termina antes. Termina en 3pi sobre 2. Porque al sumarle el periodo, que es 2pi, menos pi sobre 2, más 2pi, bueno, se me va a 3 medios pi. Y de ahí todos los busco los puntos intermedios. Tanto para el mínimo como para las raíces. ¿Qué pasa si aparece restando? Bueno, si aparece restando, cuando yo igualo a 0, va a pasar sumando, entonces va a arrancar adelantada, que es la rosa, que arranca antes. Arranca en pi sobre 2. Recuerden que donde arranca tiene el máximo. Siempre recuerden que arranca en un máximo, termina en un máximo y en el punto y medio tiene el mínimo. Bueno, entonces va a arrancar más tarde, entonces va a terminar más tarde. ¿Ven? No termina en 2pi, sino termina medio pi más. Porque al sumarle 2pi a pi sobre 2 me quedan 5 medios. Y de ahí lo mismo con la rosa, lo que vamos a hacer es buscar todos los puntos intermedios para los mínimos, para el mínimo y para las raíces. Bueno, y por último vamos a hacer un ejemplo completo con todas las variaciones. Vamos a ver, supongamos que tenemos 2,5. Bueno, la imagen ya sabemos que va a ir entre menos 2,5 y 2,5. Listo. La pulsación es 4. Bueno, al dividir por 4 me va a quedar pi sobre 2, que va a ser la distancia que va a tardar en recorrer el periodo. El ángulo de fase, bueno, igualamos a 0, despejamos y me queda que el ángulo de fase es de pi sobre 4. Quiere decir que acá arranca y acá va a tener el primer máximo. Y va a ser máximo y no mínimo, porque es positiva. Si no, se invertiría y empezaría en un mínimo. Bueno, una vez que tenemos el primer máximo, que es donde empieza, vamos a el segundo máximo, que es donde termina.
¿Qué le sumamos? Al primer máximo le sumamos el período, pi sobre 2. Me queda el segundo máximo. Acá es donde termina. Empieza y termina. Y ahí yo ya les recomiendo que arranquen con el gráfico. El pi sobre 4 lo ponen donde quieran. Pero recuerden que si este es un cuarto, estos son 2 cuartos y esto es 3 cuartos donde termina. Acá y acá va a terminar. Y empezar. Y van a ser los 2 máximos. ¿Sí? Después lo hacen ustedes bien con la regla y demás. Pero esto es la única escala que tienen que respetar. Porque después son todos puntos intermedios. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora vamos a averiguar el punto medio, que ahí va a estar el mínimo, que va a estar en menos 2,5. Esta distancia la ponen donde quieren porque es el único valor que van a poner. Lo que sí, tienen que respetar que esta distancia sea igual a esta, ¿sí? Bueno, porque son números opuestos. Bien, ¿dónde está ese punto? Bueno, la mitad. Lo sumo y lo divido por 2. Lo sumé, lo dividí por 2 y me dio en pi sobre 2. ¿Ven que me da diferente el denominador? Bueno, no me preocupo dónde lo marco, porque yo sé que lo marco en el medio. Así que ustedes toman esa distancia con la regla, qué sé yo, a mí me dio 6 centímetros, en 3 está, listo. Y le pongo el valorcito. Bueno, ahora voy a las raíces. Las raíces van a estar en los puntos intermedios. La primera raíz va a estar acá, en el medio. Entonces sumo y divido por 2. Y me da 3 octavos. ¿Dónde lo marco? Otro denominador diferente. No importa, no me preocupo. Tomo la medida. Me dio 3 en 1,5. Yo sé que acá está la raíz. Y sé que es 3 octavos de pi. Y ahora hago lo mismo para encontrar la segunda raíz, el punto intermedio. ¿Sí? Sumo estos dos, lo divido por 2. Sé que va a estar en el medio. No me importa qué denominador tenga porque yo sé que igual va a estar en el medio. Marco 5 octavos pi, listo. 1 y se terminó. Tienen que recordar que arranca en un máximo, termina en un máximo, en la mitad tiene el mínimo y en las mitades tiene las raíces. Entonces, el dominio va a ser de pi sobre 4 a 3 cuartos pi, con corchetes. La imagen entre menos 2, ya la pusimos, entre menos 2,5 y 2,5, los ceros van a ser 2, 3 octavos y 5 octavos. Recuerden que los ceros son puntos aislados, entonces se ponen entre llaves. Conjunto de positividad va a ser entre pi sobre 4 y 3 octavos. Y vaya a tener otro entre 5 octavos y 3 cuartos de pi. Entre paréntesis, siempre los conjuntos de positividad y negatividad. Y 3 octavos y 5 octavos, entre medio de esos dos va a estar el conjunto de negatividad. El máximo voy a tener 2, pi sobre 4 con 2,5 y 3 cuartos pi con 2,5. Y mínimo voy a tener uno solo en pi sobre 2 con menos 2,5. Bueno, eso fue todo por hoy. Chao, chicos.